Bienvenidos a este canal Predica la Palabra. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Este mensaje está titulado Estudio de Malaquías, capítulo 4, parte 1. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La Biblia enseña que los siervos de Dios, Israel, en el último tiempo, es decir, antes del día grande y terrible de Jehová, la batalla de Armagedón, el pueblo de Israel tiene que conocer los misterios de Dios tal como fueron dados a los apóstoles. Y este conocimiento es la conversión de los hijos del último tiempo a la fe de los padres del día de Pentecostés, porque torna al pueblo de Israel a la revelación original. Y esta es justamente la labor del profeta Elías anunciado en el capítulo 4 de Malaquías. Convertir el corazón de los hijos a la fe de los padres es convertirlos a la palabra, porque la palabra de Dios es la que convierte el alma. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 11, Jesús dijo a sus discípulos: A la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Esta restauración no podía ser una nueva Biblia, ni revelaciones fuera de la palabra, porque está escrito: Yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Ahora bien, hermanos, para entender correctamente lo que está escrito en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, debemos saber que antes de que Juan el Bautista naciera, un ángel predijo que él ministraría con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Lucas 1:17. Este fue el cumplimiento de la primera parte del versículo de Malaquías 4, verso 6, que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Este fue Juan el Bautista con el espíritu y virtud de Elías.
Mas la segunda parte del versículo 6, que dice: y el corazón de los hijos hacia los padres, es el Elías para el tiempo del fin, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, esto es, la batalla de Armagedón. Este Elías vendrá como vino Juan, para aparejar a Israel, un pueblo apercibido, es decir, un pueblo que estará dispuesto a obedecer la voz y a ponerse en marcha hacia la tierra prometida, el reino milenial de Jesucristo. Dios había prometido a Israel un Elías para su primera venida. Ese Elías del principio, Juan el Bautista, vino para aparejar un pueblo apercibido, para recibir a Jesús. Cuando Juan apareció con el espíritu y virtud de Elías, los que estaban apercibidos oyeron la voz y se aparejaron para recibir a Jesús. Él preparó el camino del Señor para dar la bienvenida al Cristo, haciendo que el corazón de los padres de la antigüedad se volviera a los hijos de ese tiempo. Ahora bien, esto sucederá nuevamente. Por cuanto Dios no cambia, entendemos que si Él tuvo un mensajero que aparejaría el camino a Israel antes de la primera venida de Jesús, de cierto levantará otro con el mismo espíritu de Elías, para aparejar a Israel antes de su segunda venida. Este Elías hará que el corazón de los hijos se vuelva a la fe de los padres del día de Pentecostés. El Elías para el tiempo del fin, durante los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel y en medio de la gran tribulación, hará esto. Él hará que el corazón de los hijos de Israel vuelva y se convierta a la fe de los padres apostólicos. Esta restauración la llevará a cabo el Elías de la segunda parte del versículo 6 de Malaquías 4. Debemos notar que Dios, por medio de Malaquías, se estaba dirigiendo al pueblo de Israel. He aquí, yo os envío, dijo Dios a su pueblo. Este es el evento para la restauración de Israel que encontramos en Hechos 3, 20 y 21. Y Dios envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga, a Jesús, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Jesús habló también a sus discípulos sobre este ministerio. Mateo capítulo 17, versículos 11 y 12. A la verdad, Elías vendrá primero, tiempo futuro, antes de su segunda venida.
y restaurará todas las cosas. Y luego dice: mas os digo que Elías ya vino, tiempo pasado, el cual fue Juan el Bautista, y no le conocieron, antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces entendemos que la Biblia enseña que Juan apareció con el espíritu y virtud de Elías para hacer volver el corazón de los padres de la antigüedad hacia los hijos, para recibir a Jesús en su primera venida. Mas ahora, para el tiempo del fin, antes del día grande y terrible de Jehová, Dios ha prometido a Israel el cumplimiento de la segunda parte del versículo 6 de Malaquías 4, que antes de su segunda venida aparecerá otro mensajero con el mismo espíritu y poder de Elías, para hacer que el corazón de los hijos del tiempo del fin se conviertan a la fe de los padres del día de Pentecostés. Leamos también en el libro de Zacarías 4, versos 3, 11 y 14, y Apocalipsis capítulos 11 y 12, donde vemos que dos testigos son los que guiarán a Israel a la verdadera revelación de la palabra, restaurándoles a ellos todas las cosas. Esto será antes del fin, para dar lugar ya al milenio. Todo les será restaurado, a saber, por medio de Moisés y Elías. Esta es la parte de Hechos capítulo 3, versículos 20 y 21, que dice: y Dios envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, al cual de cierto es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Fijémonos ahora atentamente en cada uno de estos dos testigos de Apocalipsis 11. Y así sabremos quiénes son estos dos profetas. Miremos primero el ministerio de Moisés y lo que dice la Biblia para el tiempo cuando estos dos testigos aparecen. Apocalipsis 11, versos 4 al 6. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Aquí hace referencia a Elías, quien hizo esto en el pasado. Y luego añade: y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estas cosas las hizo Moisés. Él hizo esto en el pasado delante de los hijos de Israel,
y Él podrá hacerlo nuevamente, porque ya lo hizo antes. El Elías de la antigüedad fue profeta para todas las naciones, mientras que Moisés fue profeta solamente para los judíos y dador de la ley. Entonces, allí estará Moisés mismo, y allí estará Elías juntamente con él. ¿Cuál fue el mensaje de Elías? En contra de Jezabel, lo cual es un tipo de la gran ramera de Apocalipsis capítulos 17 y 18. Así como este mismo espíritu de Elías estuvo sobre Juan el Bautista y salió al desierto e hizo las mismas cosas. Él fue recto por el camino y condenó a Herodías diciendo: «No te es lícito casarte con tu propio cuñado». Él le habló claro a ella. Otro de los datos es que después que Moisés había muerto y Elías había sido levantado al cielo, ambos aparecieron vivos sobre el monte de la Transfiguración, hablando con Jesús antes de su crucifixión. Tras estas cosas, fue que los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Mateo 17:10. La primera salida sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto a la tierra de Canaán. Esto fue por medio de Moisés. La segunda salida los sacó del formulismo farisaico al bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés por medio de Juan el Bautista, quien preparó el camino. Y la tercera salida sacará al pueblo de Israel del engaño y la confusión de la bestia y el anticristo a la restauración total de la palabra para entrar en la tierra prometida. Esto es el reino milenial de Cristo. Estas cosas tendrán lugar durante los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, antes del día grande y terrible de Jehová, la batalla de Armagedón. En ese tiempo aparecerán Moisés y Elías, los cuales son los 2 testigos de Zacarías 4, versículos 3, 11 y 14, y Apocalipsis 11, versos 3 al 6. En el principio de la semana 70 de Daniel, lo cual una semana equivale a 7 años, el anticristo hace un pacto con los judíos, pero a la mitad de la semana, los segundos 3 años y medio, el anticristo rompe el pacto con los judíos y luego los persigue. La Escritura dice que el remanente judío no acepta hacerle imagen a la bestia ni adorarla. Como hemos visto, Moisés y Elías aparecen en medio de todo esto con el fin de restaurar la palabra original, como dice Malaquías 4, versos 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo,
al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Juan el Bautista hizo volver el corazón, la fe de los padres hacia los hijos. Esto ya fue una obra terminada. Mas inmediatamente el verso dice: y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este día grande y terrible, en el cual Jehová herirá la tierra con maldición, aún no ha venido, y es la parte que está en Malaquías, capítulo 4, versos 1 al 3, lo cual anuncia la batalla que tendrá lugar después de la restauración de la palabra, para luego establecer el milenio. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y que su venida regocije nuestros corazones.